Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de Jacob. Pues hay un aumento de 50,000 millones de pesos para becas universitarias en el 2026. Huachicol se realizó con Calderón, prácticamente será tremendo agarrón con la mismísima Andrea Chávez, donde por más que intentaron hacer el 2 o hasta 3 contra 1, nomás no pudieron, ya que se termina imponiendo duramente la mismísima Andrea Chávez. Y por otro lado, adiós a viajes al extranjero, vende patrios pianistas Sarito Moreno y Telles, ya que la presidenta Laura Carrillo afirmó que va a prohibir turismo parlamentario para que los pianistas ya no puedan irse arrastrados a Washington. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y así es como presentaban este aumento. Un aumento de más de 50,000 millones de pesos para las becas en el 2026, lo cual va a reafirmar al programa de becas como el programa social con el mayor número de beneficiarios, y vamos a llegar a 21.6 millones de becarios. De 13.1 millones que tenemos actualmente, vamos a crecer hasta 21.6 millones de becarios. ¿Cómo se van a...? Bueno, por otro lado, aquí está el tremendo debate que se arma, donde Andrea Chávez se termina imponiendo. El nuevo presupuesto de egresos para el año entrante en Cámara de Diputados en manos de nuestro secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador. Precisamente en este momento en la conferencia mañanera están discutiendo el asunto, que es fundamental porque es a dónde se va el dinero de las y los mexicanos, en qué rubros se decide gastar el dinero de las y los mexicanos. Y yo estoy muy contenta de ver tres cosas. El primero, que se considera un crecimiento económico mayor al que se había previsto desde una serie de consultoras, calificadoras, como lo hemos venido demostrando año con año desde 2018, cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia de la República. En segundo lugar, una reducción de la inflación, que es una buena noticia por donde se le vea. Y en tercer lugar, se mantiene el tipo de cambio estable. Ahora bien, con esos indicadores que son economía sana, básicamente, en términos generales, ¿a dónde se va el dinero? En primer lugar, para bienestar. Se garantizan los programas de bienestar, la pensión para adulto mayor, las becas para jóvenes, los apoyos para personas con discapacidad, para el campo. Son 967,000 millones de pesos para el rubro de bienestar. En el asunto de salud hay un incremento histórico, un total de 966,000 millones de pesos. Para vivienda, casi 400,000 millones de pesos. Para educación, 1.1 billones de pesos, es decir, miles de millones. Y para inversión, 1.3 billones, que es recapitalizar a Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la expansión ferroviaria y las obras hidráulicas, cosa que es muy buena noticia. A ver, diputada Marcela, que tienes pues mucha experiencia con esto de los presupuestos, ¿qué opinas de lo que sin duda, el presupuesto de egresos de la Federación es la herramienta financiera más importante del país, que dicta efectivamente el rumbo del mismo. Yo tengo otros datos. Este paquete económico, no puedo decir que es ficticio, pero sí es inconsistente, porque está diseñado sobre un marco macroeconómico poco creíble. Porque si bien se proyecta un crecimiento económico entre el 1, ya se dijo aquí, el 1.8 y el 2.8%, pues no, porque hoy en este año llevamos un 0.4% de crecimiento. Y se plantea, según las estadísticas y los bancos, las calificadoras estiman 1.2. Entonces ahí ya tenemos una pequeña inconsistencia. Sin embargo, bueno, pues siempre el presupuesto tiende a buscar a través de la ley de ingresos cómo voy a financiar los egresos. Entonces ahí tenemos también en precio de carátula. ¿Cómo consigo el dinero que voy a gastar? Así es. Es primero, ¿cómo voy a gastar? Pues con lo que yo voy a recaudar, pero no solo es una recaudación, sino también qué es lo que voy a obtener de las distintas partes, por ejemplo, de las empresas paraestatales, en fin. Entonces, por ejemplo, el precio del barril en el crudo mexicano, por ejemplo, lo proyectan en una cantidad mejor a la que se está vendiendo, una cantidad menor, lo cual quiere decir, ¿y qué va a pasar entonces con esa? O sea, han sido muy, sí, con ese guardadito. Pero bueno, tampoco considera el efecto de los precios de incremento de los aranceles, porque pues acaban de aumentar unas tarifas, lo cual, por ejemplo, en ciertas maneras, yo estoy a favor de que se haya impuesto algún tipo de aranceles a las importaciones. ¿Algún rubro que te preocupe particularmente que se le haya quitado presupuesto o que se le haya dado más presupuesto? Bueno, yo creo que aquí, mira, en los rubros administrativos perdedores está la seguridad y protección ciudadana, la cultura, por supuesto, que siempre a través del tiempo le han cortado. Desarrollo agrario y territorial urbano y medio ambiente, recursos naturales, tiene disminución. Por ejemplo, seguridad de 10,000 millones, casi un poquito más. Pero ¿cuáles son los rubros administrativos ganadores? Es educación pública, bienestar y energía. Sin embargo, pues cuando ya lo sopesas con la inflación, entonces se vuelve ya un presupuesto inercial que está entre perder y ganar. Pero educación pública sí hay un aumento y por supuesto también en salud de 6,000 millones de pesos. Hay un aumento. Paulina. No podemos hablar de cómo va a salir el dinero si no hablamos de cómo va a entrar el dinero, y ahí está. Pues ya vimos cómo. Entonces, lo que caracteriza este presupuesto, exactamente, Azucena, tú le diste. Lo que caracteriza este presupuesto es que, número uno, aumentan impuestos. Y le aumentan impuestos, por desgracia, a los que menos tienen, porque esa es la gente que tiene que comer con refresco. Entonces, ciertamente son los más afectados. Y los que tienen acceso a agua embotellada está carísima. Primero los pobres es una falacia. Segundo tema, pues por supuesto que hay un
no incrementan el presupuesto en temas tan sensibles como la salud, porque la salud hay que verlo como un derecho, no como una partida. Hablar de que la partida como tal aumentó sería tanto como decir que la gente está muy contenta allá afuera. Y tú, Azucena, has sido quien más voz le ha dado a organizaciones como Nariz Roja, en donde se habla de que no se tienen medicamentos, de que los hospitales no están atendiendo a la gente, de que no hay insumos, de que no hay médicos, de que no hay nada de eso. Así que no podemos hablar si no dejamos en claro que hay rubros y partidas tan sensibles y derechos tan sensibles como también la educación, que por cierto la jornada sacó una primera plana el día de ayer, en donde habla de que según la OCDE el presupuesto de educación pasó del 15% al 13% del gasto total del gobierno en México. Así que ciertamente está. A ver, déjame nada más preguntar. Marcela, entonces bajó subió. El salud, es que ahí hay una confusión que traigo desde las 7 de la mañana. Son 6,000 millones que se suben, hay que decirlo, pero la inflación está proyectada al 3.5, entonces es prácticamente se queda igual. O sea, ni se le da ni se le quita. Así es. No, hay un incremento en términos reales, eso es completamente falso. Hay un incremento en algunas dependencias, pero eso no quiere decir que como tal el derecho a la salud esté incrementándose el presupuesto. Y es justamente ahí la trampa, porque lo que hacen es no suman todos los componentes que hacen de la salud un derecho, y ahí es donde nosotros decimos, por supuesto, que hay un incremento. Y es más, aquí te lo dijo tu invitado, José Yuste, que realmente no había un incremento en el presupuesto. Yo no necesito acudir a ningún invitado. Aquí todas fuimos diputadas federales, ellas ambas siguen siendo diputadas federales, y la facultad exclusiva de debatir, de discutir, de analizar, de estudiar el presupuesto de egresos de la federación es de las y los diputados federales, y tenemos que hacer nuestra tarea, no estar revisando resúmenes de sabe quién, análisis, interpretaciones. Yo las invito a que lean directamente el presupuesto de egresos de la federación. En este presupuesto, en el rubro de salud, van a encontrar, sumando las distintas partidas, un incremento. Tienes que sumar IMSS, con ISSSTE, con IMSS Bienestar, tienes que sumar el nuevo programa de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Salud Casa por Casa, que tiene que ver con las y los enfermeros y las y los doctores que están visitando casa por casa a los adultos mayores y personas con movilidad restringida para revisar sus signos vitales, armar su cartilla de vacunación, hacer todo su historial clínico, llevarles medicamentos, llevarlos a las clínicas, a los centros de salud, en fin. Y también tienes que revisar las transferencias de recursos federales que se hacen a las entidades federativas en donde no se han suscrito los convenios de IMSS Bienestar, como son los estados de Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León y Jalisco, precisamente. Cuando tú haces toda esta sumatoria, te podrás dar cuenta de que hay un incremento en términos reales. Me parece inconcebible que aún tengamos que explicar qué significa en términos reales. En términos reales significa que ya consideras los niveles inflacionarios, que son muchísimo más positivos para el año entrante, nada más que tienen que estudiar. La realidad que se vive allá afuera, que la gente está diciendo que no hay medicamentos, pero también hablemos. Déjame regresar con esto y el huachicol fiscal, por supuesto. Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. Laura, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Azul. ¿Cómo están? Bien. Hola a todas. A ver, nos quedamos en el tema del presupuesto. Paulina, decías que Andrea no entiende qué cosa. Tenemos que hablar, como te decía, de cómo va a ingresar el dinero, y también hay que hablar de la deuda, porque Morena en estos 7 años duplicó y va a duplicar la deuda hasta llegar a los 20 billones de pesos. Es decir, en toda la historia de México, México tuvo una deuda hasta que llegó Morena de 10 billones de pesos. Hoy va a tener 20 billones de pesos. ¿Y cómo va a llegar el dinero? Pues con estos nuevos impuestos. ¿Pero por qué en el PAN no creemos en estos nuevos impuestos, Azucena? Porque no vienen etiquetados. A ver, impuestos a bebidas azucaradas y no azucaradas. A videojuegos. A videojuegos. Pero ¿cuánto es de...? Es igual, IEPS es lo que cambia, que es el impuesto especial sobre producción y servicios. Mira, simplemente solamente se modifica IEPS. A ver. ¿Qué es? A tabaco, a apuestas Nacional de Pequeños y a veneno Comerciantes. embotellado. Bebidas saborizadas, refrescos, jugos, leches, aguas saborizadas de 1.64 a 3.08 por litro. Es un dineral. Bebidas saborizadas con azúcares no calóricos, o sea, la Coca Cero, la Coca Light. Tiene aspartame, que tiene 3.08. Está comprobado, son cancerígenos. Pero es una gravemente la salud. Bueno, los argumentos son muchos, pero esto es recaudatorio. Pero hay una preocupación. No se discute. A ver, hay una preocupación que hay que tomar nota. Se va a castigar a los ahorradores muy fuerte, porque se incrementa la tasa de retención de intereses. Pero el ahorro del 0.50, por eso, pero del 0.50 los intereses al 0.90, que es el propuesto, es decir, un incremento del 80%. O sea, tú tienes tu dinero, lo pones de tu trabajo y buscas ahorrarlo en intereses y te van a restar la retención al 80%. Déjame ver, si yo ahorro 1,000 pesos y me dan 7% al año, ¿sí? Exacto. Primero, como de ganancia. Sí, pero ya te van a retener a los intereses obtenidos, tus intereses. O sea, el 7% de 1,000 pesos son 70 pesos. El día de hoy está a 0.50% actual, ahora va a ser el 90%. Es decir, ¿me van a rebajar 17 pesos? Así es. Wow. Te van a rebajar. Esa es una. Pero hay otra cosa también que hay que tomar en cuenta y hay que analizar cómo podemos ayudar. Pero el ahorro, híjole, pues de por sí. Ya no tienen dinero. No, claro. Pero nada más terminar la idea. A las pymes, a modificar, hay un tratamiento de créditos improbables que no van a permitir la deducibilidad. Es decir, ningún banco va a querer dar crédito a una pyme, ni tampoco va a permitir reestructurar su crédito, porque ya no van a poder deducir. Claro. ¿Sabes quiénes ya no van a poder deducir? Muy grave. Los bancos que pagan las cuotas, fíjate, los bancos que pagan las cuotas por la deuda adquirida por el FOBAPROA, ya no van a poder deducir. Estoy de acuerdo. Ya no van a poder deducir. Aguántenme. A ver, lo del ahorro. O sea, se elimina la deducibilidad de las cuotas que van al pago de los pasivos generados por el FOBAPROA. Imagínate qué ridículo es que los bancos, a través de un gestor como fue Ernesto Zedillo, se autorrescataron con dinero público, convirtieron deuda privada en deuda pública, lo que genera obligaciones para pagar año con año, y no metían deducible de impuestos. El tema del gravamen. Ya no lo quisiera con Pemex ahora. Necesitamos hablar una por una, pues somos muchas. Prefieren defender a Santander, a Banorte, a Bancomer antes de que las los mexicanos. Laura, gracias. Bueno, yo creo que hay que irnos un pasito atrás, ¿no? Hay que irnos un pasito atrás, porque es importante esta discusión de las más relevantes que puedan haber en el país. Cada vez que
alguien se pregunta para qué demonios sirve la Cámara de Diputados o un diputado, es para esto, para discutir estos temas, para entrarle al fondo y para tener posiciones. Ojalá que el oficialismo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ojalá que el oficialismo permita estos debates, ojalá permita incidencia en el presupuesto, porque es un presupuesto, es un paquete económico con claroscuros, ¿eh? A ver, ¿qué por un cambiarías lado, tú? a ver, ¿Qué cambiaría MC? Primero, el presupuesto que se le está quitando a la agenda de medio ambiente para proteger el futuro del planeta y del país. Somos la quinta mega biodiversidad más grande del planeta, y con las afectaciones que se están echando a la selva maya y con la reducción que le están haciendo a la agenda medioambiental, esto es lo que está pasando. Y además, es muy claro, es reducciones a la agenda medioambiental y a la de seguridad ciudadana, porque Harfuch también tuvo recortes en su presupuesto del 14%, y la Secretaría de la Defensa tiene aumentos en su presupuesto de un 12% en detrimento de la agenda medioambiental. La agenda medioambiental, nada más el año pasado, había disminuido en un 40% lo que le tenían que hacer. O sea, MC va a pedir aumento al medio ambiente, la aumento salud, a la Secretaría de Seguridad. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana para construir paz y seguridad civil. Sí. La medio ambiente para proteger al planeta, a los niños, a las niñas, a las futuras generaciones. La salud. Eso se está cayendo a pedazos la infraestructura de salud de nuestro país. Y número 4, agua. Azucena, agua. Le recortaron 1,000 millones de pesos al presupuesto de agua. Nada más un punto que nos parece muy importante. La doctora Sheinbaum sabe de cambio climático, sabe de medio ambiente, es su fuerte, tiene el mejor equipo en la Semarnat que No le se habló en el con informe Alicia de- Bárcena, y le recortaron el año pasado 40%. Pensamos que era una inercia del obradorato, que quizás lo iban a remediar en este presupuesto. No solo eso, no solo no remediaron, le volvieron a A recortar. ver, Andrés, cerramos contigo este tema. Es completamente falso. El Plan Naranja no está sabiendo Aquí sumar está, las vean. obras de infraestructura hidráulica Y que se las dan al que ejército, se van a las obras de tecnificar al infraestructura y 100% distritos de riego en todo el país. A ver, los más beneficiados con la infraestructura hidráulica promovida por el gobierno de la Cuarta Transformación fue un gobierno de Movimiento Ciudadano, precisamente el Estado de Nuevo León, con la obra de Cuchillo 2. ahí voy. Y ellos siempre dicen que es de ellos. Es más, estaba yo viendo un spot del presidente del Pan Naranja, en donde vendía la obra de Cuchillo 2 como si fuese propia Naranja, del pero tiene gobierno algunas estatal. orillas, El no Pan las Naranja explica. de Nuevo León, Les da penita. diciendo que es obra propia. No, no es obra propia, señoras y señores. Es una obra de gobierno federal en donde hubo inversión federal y ahora hay inversión para los distritos A de ver, riego. ponte En Nuevo León. Chihuahua se van a tecnificar dos al Real, 100%. El 05 en Delicias, el 09 en el Valle de en México. el- No te regala nada. A Nuevo León siempre hemos discutido en muchas mesas de debate la inconsistencia y la diferencia entre lo que aportamos a la federación y lo que recibimos. Pero eran recursos Entonces, federales o sí, no, son recursos públicos, son Pero recursos de la nación, pero son federales o no. recursos Son aportaciones de los federalizados, son estados. aportaciones de los Son estados, federación por eso se llaman fiscal, recursos son federalizados. Marcela. Se llaman recursos federalizados. Sobre A todo, ver, qué bueno que Marcela. tocas el tema de la infraestructura Marcela. hidráulica, porque se proyectaron 27,000 millones de pesos presupuestados, pero solamente se etiquetaron 21. ¿Dónde quedó lo demás? Entonces hay una parte de opacidad y queremos no lo leemos perfectamente, eso es lo que hacemos todo el tiempo. Lean el presupuesto. Oye, ahora, otra cosa que ahora que menciona Andrea, el tema de los gobernadores. Pues perdón, pero aplausos para la presidenta del gobernador de Nuevo León. Y también Aplausos de para la Durango, presidenta de por Durango, Riquelme, allá también. voy, y de Y Coahuila. también las gobernadoras del PAN presentes en el informe Sí, de la presidenta. por eso O sea, a mí digo, me parece que pareciera que estamos viendo una realidad distinta, que los gobernadores están muy contentos y No, acá en la arena yo creo- política. yo creo que las gobernadoras Aguántenme. A ver, aguántenme. Voy con Paulina. Es la diferencia. Nosotros Al- entendemos todos, porque perfectamente había bien de todo. que a la hora que se asume un cargo para gobernar a todos los ciudadanos, a todos se quitan los colores porque estamos obligados a darle atención a todos. Eso es lo que no entiende el oficialismo. Eso es algo que no entiende el autoritarismo. Pero déjame decirte algo, Azucena. En el PAN también tenemos una propuesta concreta que va a abonar al tema de la salud. El día de ayer se presentó la iniciativa para que se elimine el IVA al agua natural hasta los 10 litros. Es decir, si No, pero ustedes es- quieren abonarle a de la acuerdo, salud, sí. si ustedes quieren abonarle a la salud, entonces Espera. incentivemos el consumo de agua natural. Creo que y el estoy agua de natural acuerdo. tiene IVA y está grabada el día de hoy. También propusimos disminuir el ISR para personas que ganan menos de 16,000 pesos, porque 16,000 Los que pesos en este duplicaron el momento ISR. en el que la canasta básica ha superado ya un aumento del 60%, Los que pues es duplicaron evidente el que ya ISR. no funciona que ganes 16,000 pesos. También estamos pidiendo que se elimine el ISR al aguinaldo. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere hoy el gobierno del oficialismo es recaudar, porque ya no tienen Voy dinero. contigo, Laura. Una cosa que tiene que quedar muy clara, las y los gobernadores no son jefes de partido. Les guste Parecen. o no les guste. Samuel Entonces, no García, son jefes de partido. Ellos por eso, Colosio. les guste o no les guste, los gobernadores y las gobernadoras no son jefes de partido. Los partidos tienen sus dirigencias, tienen sus legisladores y tampoco las posturas tienen que estar desencontradas. Pero si el gobernador o la gobernadora toma una definición por el bien de su población, ellos gobiernan para todos. Ellos no gobiernan nada más para los que votan por Pero no Movimiento tendría que Ciudadano, coincidir la Nuevo León. crítica, porque entonces estamos A viendo dos nosotros- mundos. No, yo creo que al final ellos gobiernan para toda la población y nosotros no Los tenemos, gobernadores en Movimiento hablan Ciudadano y sus nunca legisladores hemos gritan. tenido problemas en tener diferencias de opiniones, pero eso sí, el partido al partido. En el punto, bueno, seguimos aquí con Andrea Chávez, Marcela Guerra, Paulina Rubio, Laura Ballesteros. A ver, cerramos este tema porque quisiera que le entremos al huachicol fiscal. ¿Qué dices, Marcela, del Viva, la presidenta de Riquelme y de Durango? Soy claudista. Bueno, yo creo que tienen que ser institucionales. Esteban Villegas. Sí, Esteban Villegas. Son institucionales, me parece que son muy ¿Están entusiastas. dejando a Alito ahí solo y su lucha? Pareciera, pero es una percepción. Lo único que yo te quiero decir es que cuando estás gobernando y cuando hay gasto federalizado y cuando hay una relación muy intensa con la federación, porque somos una república y los estados, aunque son soberanos, las entidades federativas tienen también una dependencia y más sobre todo con la tendencia de este gobierno a ser centralista. Entonces, las gestiones institucionales son muy intensas y la verdad es que políticamente reaccionan los gobernadores para no cerrar las puertas a negociaciones. Entonces, hay una institucionalidad, sí, me parece que está separando la parte partidista, como bien dijiste. Pero cuando dice Alito el narcogobierno y el de Durango dice soy claudista, pues sí choca, ¿no? O sea, Alito se queda Sí, solo. porque una cosa es el partido y las ideologías, el partido, la lucha por el poder, y la otra ya es el ejercicio del poder Se llama en hipocresía, el gobierno. aquí en China. En el Bueno, gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre este tema de la red de huachicol fiscal que involucra pues a la Marina.
En el tema de seguridad, no es casualidad, Presidenta, que el día de ayer pues falleció un marino presuntamente ligado con el tema de Huachicol en una prueba de tiro. ¿Cuál es el reporte que le dan? Me parece, la verdad, con todo respeto, a ti y al medio que representas, la manera en que lo preguntas no me parece correcta, ni para la víctima, ni por lo que ocurrió. No le parece que es una casualidad, hay que hacer una investigación. Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Entonces, por respeto a la víctima y a la situación, entonces ya informará el Gabinete de Seguridad. Presidenta, pero... Bueno, es lo que... A ver, dale. Lamentables y es lamentable para todas las familias. El primer caso fue un suicidio tan lamentable que ayer mencionó el fiscal que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones. Salió en un medio su nombre. Y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación. Lo que pasó ayer hasta ahora parece un accidente, pero entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación. Bueno. Ya en estos dos casos. ¿Ya? Sí, ok. Bueno, es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pero qué trama tan complicada la del Huachicol fiscal, Laura. Es un robo a la nación. Hemos estado viendo esta telenovela, desgraciadamente, que es una realidad, es una novela, no, horrible. Ni siquiera es un drama para el país, porque ya lo hemos dicho mucho desde Movimiento Ciudadano, independientemente de lo que hoy estamos viendo, los presuntos responsables, la Marina de nuestro país metida en este tema. En algún momento, cuando la vieja política decidió meter a los militares, el PRI y el PAN, para combatir al narcotráfico, decían que porque pues había una guerra, era la guerra contra el narco, y vanagloriaban a la Marina de nuestro país, diciendo que eran los más limpios, los que no tenían ningún lazo con el crimen organizado, eran la principal corporación que había entrado al quite contra los malos. Y la verdad es que da mucha tristeza y es una tragedia ver, y por eso Movimiento Ciudadano ha dicho siempre estar en contra, la única fuerza política que estar en contra de la militarización del país, es porque no cuidaron a los marinos. Se tenía que haber generado una infraestructura de seguridad civil del Estado civil mexicano que también fuera capaz de proteger a esta corporación. La única corporación que se salvaba de la corrupción en el país, hoy está metida en la más profunda corrupción y en los lazos del crimen organizado. Y te diría otra cosa, quieren taxar a los videojuegos porque generan violencia, pero no están ellos preocupándose por sus políticos y sus marinos coludidos con el narcotráfico en el país. ¿La denuncia dónde vino? A ver, voy a hacer el paréntesis. Los impuestos a los refrescos con azúcar y a los videojuegos de cero violencia solo los van a poder pagar los que tienen y los pobres no. Y ya, listo. Ese es el problema. Es un impuesto al consumo. Pero sesgado. No, y van a tener que revisar contenidos también. O sea, hay que revisar el contenido. Pero la oposición venga a defender a los bancos. A mí no me deja sorprender que la oposición venga a defender a los bancos en lugar de a los usuarios. A mí no me deja de sorprender que la oposición venga a defender a las refresqueras y a los que menos tienen, en lugar de a la gente que sufre hipertensión, diabetes, esos que no los atienden, la gente que sufre que no los atienden y no les dan de una mala alimentación. No les dan medicamentos. Yo veo, a ver, yo quiero nada más cerrar un temita rapidito. Yo entiendo que la oposición es muy molesta porque la presidenta de la República goza de una aprobación nunca antes vista. Fíjense nada más, distintas casas encuestadoras la posicionan muy por encima del 70% de aprobación. Reporte Índigo 82.3%, Encol 79%, La Jornada, que es Demoscopía Digital 77.8% de aprobación, Heraldo 77%, 74% del Financiero. La representante del PAN dice que les tiene sin cuidado la aprobación de la presidenta, pero fíjense, los simpatizantes del PAN dicen otra cosa. Según afinidad partidista de los panistas, o sea, la gente que le va al PAN, la gente que votó por Acción Nacional, que todavía confía en los pitufos de la aldea, aprueban un 60% el mandato de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Así es que, mira, vienen a contradecir a sus gobernadores aquí a la mesa y todavía contradicen a su militancia. Pero estoy de acuerdo, la doctora Claudia Sheinbaum es quien ha abierto esta caja de Pandora. No, quien la abrió de la Marina. No es cierto. Quien la abrió fue la institucionalidad de la cero impunidad, del combate a la corrupción. Si nos vamos a empezar a llamar con motes, entonces hablémonos y digámonos las legisladoras del departamento de limpia, y entonces si nos vamos a empezar a poner motes, pues entonces o elevamos el nivel o entonces nos empezamos a insultar. Y yo creo que merece un debate de nivel. Punto número 1. La presidenta algún día dijo que lo que había publicado un diario norteamericano parecía que lo habían sacado de Breaking Bad. No es Breaking Bad, es una película de terror lo que estamos viendo. ¿Pero por qué es una película de terror? Fíjate, Susana, se dice, el presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente para que quede claro. Esto dijo Andrés Manuel López Obrador. No es posible que Andrés Manuel López Obrador no supiera de toda esta trama de huachicol fiscal. ¿Pero cuál es el problema, Susana? Que este huachicol fiscal llegó a las campañas de Morena. Hoy, este delito, esta trama de corrupción, este drama que vive el país como el mayor escándalo de corrupción en décadas en el país, le inyectó el dinero a las campañas que llevaron a los gobernantes de Morena al poder. Ese es el problema. Y entonces hoy pareciera que estamos viviendo una película de terror en donde ciertamente te lo dijo aquí también tu invitado, te lo dijo José Luis Montenegro, esto tiene el sello de Morena, el huachicol fiscal tiene el sello de Morena. Y ese es al menos el huachicol fiscal de Naval, pues empezó en el sexenio pasado. ¿Y quién lo denunció? El entonces secretario de Marina. Bueno, yo no lo he visto. Lo denunció un que lo mataron. elemento de la Marina que mataron. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Nada más una cosa. Hay que para que el auditorio distinga, el huachicol tradicional es un robo a la nación. Succionan, ordeñan, es un robo a la nación, está involucrado el crimen organizado. Y con contubernio con algunas autoridades, qué sé yo, en fin. Pero el huachicol fiscal también es un robo a la nación porque es directamente afecta a las finanzas públicas por vía de los impuestos. 500,000 millones de pesos se calcula el daño. O sea, que solamente 14 personas más, empresarios, algunos empresarios. O sea, no quiere decir que la Marina completa. Yo sí en este caso elementos de la Marina corruptos, pero que sí están muy vinculados, muy vinculados al presidente López Obrador a través del almirante Ojeda. Pero yo te escuché. ¿Me dices López Obrador?
A través del almirante Ojeda, el antiguo secretario almirante. Entonces, yo nada más quiero saber cuándo van a llamar declarar al almirante Ojeda, el exsecretario de Marina, a la propia, porque a mí no me gustó la respuesta de tu coordinadora, Dan Augusto, en el sentido de que tenía que, cuando llama a la oposición, que vaya por favor retincados. No es una forma de responder. Yo creo que debe de haber seriedad en primera. Y segundo. Es el fiscal general de la República, perdón, pero... No, lo pueden llamar a compartir, ¿no? No, porque la investigación se hace ante la Fiscalía. Por eso, no se van a llamar al Senado ni a la Cámara. Está diciendo eso. Estamos diciendo que el gobierno actual llame. Por eso es la misma película que ya vimos con la vieja política. Dicen que van a investigar, pero los dejan fugarse. Ahí está lo del cártel de la Barredora. Los matan. Dicen que van a investigar y que van a haber responsables y se están muriendo, están apareciendo muertos. No es una casualidad, no puede por eso, ser. están apareciendo muertos. Entonces, es la misma, esta película ya la vimos. Y lo que es verdaderamente descorazonador para el país es lo que provoca toda esta narcocorrupción, porque detrás de todo esto está la violencia en México, está la desaparición de niños y de jóvenes en el país, está el reclutamiento de niños y jóvenes en el país, en Sinaloa, en Tamaulipas, también en estados que gobierna Morena, porque es un problema sistémico. Esa violencia, esa destrucción del tejido social, esa afectación directa a la niñez y su futuro, es lo que está ocasionando esta vinculación y este abuso de poder y esta definición de no romper el pacto de abuso del gobierno con los criminales, lo que Morena ha decidido también perpetuar. Por eso nos preocupa tanto la disminución. Pero está pasando. Por eso mismo, y por eso nos preocupa tanto. La doctora Sheinbaum lo está haciendo, pues a lo mejor hasta donde puede. Pero ahí está mi punto, ese es precisamente mi punto. Pero a ver, nada más para terminar. Caiga quien caiga. Pero nada más para terminar, para terminar la idea. Pero permítanme para terminar la idea. Por eso nos preocupa tanto la disminución del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Porque en los últimos meses se ha visto que se ha dado resultados, fortalecer al Estado mexicano para tener seguridad civil y quitarle casi el 15% del presupuesto versus lo que se le está dando a la seguridad militar no tiene ningún sentido. Si la presidenta quiere seguir empoderando al Estado civil mexicano, no debieron de haberle recortado el presupuesto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, 20 segundos y regreso contigo, Paulina. Quiero aclarar dos cosas. La primera, esto no tiene que ver con vieja o nueva política. En Jalisco, MC pues es la vieja política porque tienen 15 años gobernando. Además, recordemos que el alcalde de Teuchitlán está acusado de vínculos con el huachicol fiscal y gobernaba el Movimiento Ciudadano de Teuchitlán. Nosotros nos quedamos contigo, Paulina, y luego vamos al cierre. Solamente quiero decirte que en esta narcopolítica el eslabón más débil es los que están cayendo, que son los funcionarios. Lo que pedimos desde el PAN es que mientras no toquen a los empresarios, Azucena, a los que están coludidos en esta red de huachicol, porque ciertamente los funcionarios son solamente facilitadores de este negocio sucio. Pero los empresarios, bueno, se están hinchando de dinero. Si no fuera por los funcionarios no existirían los empresarios. Claro, pero ciertamente, ¿quién recibe este dinero de huachicol fiscal? Pues los empresarios, y ellos son los que bajan el dinero para las campañas sucias de Morena, para poner gobernadores. Entonces, ahí está la trama de la narcopolítica. ¿Qué pedimos? Pues que entonces empiecen a caer también los empresarios que están coludidos en este tema. Porque mientras falsamente e hipócritamente, como siempre lo ha hecho el autoritarismo y el oficialismo, repudiaban la reforma energética, ahora resulta que fueron los más beneficiados, Azucena, porque esta importación de gasolina pues les permitió hacer este negocio sucio que financió sus campañas y que entonces por eso está en el poder. A ver, Laura, empezamos el cierre. Mira, primero, toda nuestra solidaridad con las miles de familias que han sido víctimas del crimen organizado en México, de la violencia, de la inseguridad y de una guerra fallida en donde la inmersión del ejército y los militares no han traído la paz que nos habían prometido porque ellos no están entrenados para eso, ellos no son constructores de paz. Decir también que esta colusión entre el crimen organizado y el gobierno y los gobiernos, porque nadie se salva, ha sido sistémico durante décadas, heredado por el PRI, por el PAN, continuado por Morena, trae estas consecuencias hoy de violencia en nuestro país. El alcalde estaba coludido. Sí, y te decía que el alcalde de Tala, que está al lado, que está inmiscuido también es del PRI, o sea, del PRI, es decir, Paulina, esto es sistémico y se tiene que combatir y siempre hay que agarrar el toro por los cuernos. Pero sí es muy importante que el presupuesto se vaya a la seguridad civil, como ya lo hemos dicho. Y es muy importante vigilar las elecciones, Azucena. Lo que pasó en Papantla y en Poza Rica, con dinero chueco, que ya estamos viendo de dónde lo están sacando, cómo se le están robando la elección a Movimiento Ciudadano cuando estuvimos 5 puntos arriba de ellos cuando se hizo el conteo inicial y ahora el tribunal quiere hacer un reconteo porque Morena se quiere robar la elección, hacer un fraude ahí como se hacía en el antaño. Pues nosotros lo que pedimos es que se respete la voluntad popular, que dejen de estar metiendo dinero indebido en las campañas y que se respete la voluntad popular porque se roban en la mesa lo que no ganaron en las urnas. Morena ya no es lo que era antes. Gracias, Laura. Marcela Guerra, diputada. 500,000 millones de pesos dejaron de entrar al SAT, a la Secretaría de Hacienda, que se pudieron haber reasignado precisamente al presupuesto de egreso de la Federación para dar más salud, para dar más atención del huachicol fiscal, que es la forma en que entra el dinero que deja de entrar por la vía de impuestos. Esto es un fraude fragante a la nación, donde algunos elementos de la Marina que estaban encargados de las aduanas, pues hicieron de su haber corrupción total. Ahora hay que ver y hay que seguir, hay que bueno, y aplaudimos que esto salió a la luz y que la presidenta y a través instruya a García Harfuch a seguir con esta pesquisa, caiga quien caiga. Esto no es de partidos, esto es un tema de seguridad nacional, es un tema de la nación. No puede haber este tipo de situaciones de colusión, el narco con el gobierno, con funcionarios, no todos, pero con algunos, y estados completamente fuera de la ley, como es Tabasco, como es Guerrero, como está Chiapas ahorita. Entonces, ¿qué queremos? Queremos una paz social, una paz sostenible y duradera. Cerramos contigo, Andrea. A ver, hace un par de meses, precisamente en esta mesa, cuando la representante del PRIAM fuera su excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, quiso hablar del huachicol fiscal, yo le recordé que el primer presidente de la República que empezó a dar permisos de importación fue precisamente Felipe Calderón, a uno de los exgobernadores del PAN. Rufo, lo dije en esta mesa precisamente. Y quien lo legalizó, se inician las investigaciones, ya se anunciaron casi 200 órdenes de aprehensión, esperemos que caigan quien deba de caer. Y ese huachicol fiscal se legalizó con la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Fue el secretario de Marina del gobierno anterior, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien
inició con la denuncia. Fue en la administración anterior donde se iniciaron las investigaciones. Y fue en este gobierno, el gobierno de la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación, donde están cayendo los culpables para que precisamente los recursos tengan que entrar a las arcas. Estos no pueden entender que nosotros sí gobernamos diferente, que los culpables caen, que no hay impunidad, que no se permite la corrupción y que va a seguir cayendo, caiga quien tenga que caer, sean los exgobernadores del PAN, sean los exgobernadores del PRI, o que la haya hecho, que la pague. Ustedes lo idearon, Felipe Calderón, dice Andrea. Y ellos lo perpetuaron. Que aprobaron ellos sobornos de por medio, precisamente. Ricardo Anaya, coordinador en el Hoy te lo dijo tu invitado, esto es el sello de Morena. Ellos entendieron el negocio ilícito, el negocio sucio, el negocio... Bueno, es que yo sí escucho a Azucena antes de venir, porque me gusta estar informada, entonces, ciertamente... Aprueba la presidenta de la República, y no solo el pueblo de México, también los pitufos de la aldea. Ya se confundieron todos. Oye, Marcela, Peña Nieto, a ver, hace referencia al sexenio de Peña Nieto. Cuando Enrique Peña Nieto, con intenciones como los presidentes, nadie viene a gobernar este país con malas intenciones. Entonces haces una reforma estructural, una reforma energética, que después ustedes le dieron marcha atrás, ¿no? O sea, eso es otra cosa, pero a ver, es una especulación. Te voy a decir, le dan marcha atrás con los pretextos del neoliberalismo, con lo que se dejan de terminar. No, a ver, era abrir el sector energético para dar una autosuficiencia energética al país y que no pase lo que está pasando ahorita con el nearshoring, que no hay abasto de energía, por ejemplo, eléctrica, porque entonces, ¿quién está aprovechando el nearshoring o la relocalización? Lo está aprovechando Taiwán, lo está aprovechando otros países, menos México. Entonces, en el caso de Nuevo León, aún Nuevo León, que es punta de lanza en inversiones, también ustedes allá en Guadalajara, incluso el Estado de México, estamos batallando para traer inversión extranjera directa. Yo estoy muy contenta porque aún y con toda la sobrerepresentación de la mesa seguimos ganando. No, esa es la oposición. La sobrerepresentación de la mesa, PRI, PAN, naranja, contra uno seguimos la ganando. representación. Ojalá haya castigo para el partido de la Morena. Ojalá haya castigo para el partido de la Morena. El 60% de los pitufos de la aldea aprueban a la presidenta. Ojalá haya castigo para el partido de la Morena, porque es evidente pues, están llenos de delincuentes y que si realmente van a cumplir con castigar a quien se debe, pues tendrían que empezar por quien está involucrado en un cártel en Tabasco y que hoy está ocupando Uno de cargos cada dos panistas aprueban a la presidenta de la Bueno, pero es que eso no está peleado, la aprobación de la presidenta con lo otro, pero aquí con lo vienen que sus está pasando. representantes a contradecirla. Aquí vienen sus representantes a contradecir a sus gobernadores. A Esteban Villegas, que dijo que es claudista, que seguramente Manolo lo podrá decir también en Coahuila, como lo dice Mauricio Curi en que... Pero yo coincido. No Morena. Y el pueblo de México Ella también. está tratando de hacer las cosas bien. Fíjense nada más. O sea, 82% no te quiero subir ese de carro. aprobación. La doctora Pero Claudia los Sheinbaum. La gente vive muy bien en Querétaro. Y a pesar de Morena y de los gobiernos morenazo, parecería que hay dos morenas. A pesar de La la voluntad sobrerepresentación política de siempre la tenemos ganando el debate. O sea, se reconoce lo que hace la presidenta. Es decir, la decisión política de la... En bolita o en filita. Aquí tengas el tope que les damos. Espérame, a ver, Marcela. La voluntad, una cosa es la voluntad política de la presidenta y por supuesto los logros que ha tenido y también asociados a cosa. y otra cosa es Morena, y otra cosa es Morena, otra cosa es Morena y todo lo que está siendo vinculado con el narco. Yo pienso, y lo hemos dicho muchas veces en Movimiento Ciudadano, los resultados de la presidenta en este primer año, con estos claroscuros que hemos señalado, son a pesar de Morena, ¿eh? No hay otro partido, no hay otro partido que haya apoyado, Andrea, por favor, danos chance. Pero son de López. No hay otro partido que haya apoyado más la agenda progresista y socialdemócrata de la presidenta que Movimiento Ciudadano, ¿eh? Hemos sido los únicos que hemos luchado por el salario digno que se ha guardado Noroña bajo sus suelos en el año que estuvo de presidente de la mesa, que no ha querido publicar. Somos los que hemos luchado por la seguridad no militar, que es la que hoy está impulsando su gobierno. Es decir, estas agendas progresistas de seguridad y paz para el país, Morena le ha quedado de ver a México y por eso sus números son tan difíciles. Última, Paulina, contigo. A ver, es que me parece increíble que la senadora venga aquí a hacer creerle a la gente que es un favor lo que le hace el gobierno federal a los estados. Es una obligación. Y ciertamente. Y que nos cuesta, además, 7,000 millones de pesos para el ejército, mientras están quitándole 10,000 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad. A esa secretaria que presumen, a ese secretario de Seguridad que dicen que su estrategia va muy bien. Pues resulta que le están quitando dinero. ¿Y por qué le quitan dinero? No deberían de darle más si está funcionando la estrategia. Gracias, Andrea, Marcela, Laura. Bueno, pues ahí está la mismísima Andrea Chávez imponiéndose con todas y cada una de ellas. Susana Besti, Paulina Rubio y Marcela Guerra, que literalmente siempre se la pasan haciendo el 2 o hasta el 3 contra 1. Increíble, pero ni así pueden. Y bueno, vamos a ver también por otro lado, donde pues dicen adiós a viajes al extranjero de los vendepatrias de los prianistas. Veamos por qué y ahorita comentamos por qué no. Pues hay 0 viajes, que es lo que se está considerando como parte fundamental de que se acaba lo que se ha denominado turismo parlamentario. Pues hay 0 viajes, que es lo que se está considerando como parte fundamental de que se acaba lo que se ha denominado turismo parlamentario. Pues hay